Libro 2 de Un alma en Cristo. Epílogo. Dios que se sirve del lenguaje de los signos humanos para comunicarnos su luz, de tal modo se hace condescendiente con nosotros, que se adapta a nuestros temperamentos y a nuestras necesidades particulares a la hora de escoger dichos signos. Lo hace para así llegar a nosotros con una certeza mayor. Para un hombre que tiene una fe pura y simple, Dios se expresa con un lenguaje de signos externos que ponen su fe en vibración. Para una fe que el racionalismo imperante ha convertido en excesivamente prudente y crítica, él adopta un lenguaje más intelectual. Las visiones y revelaciones eran más numerosas para los místicos españoles del siglo XVI, pero para llegar a las mentes modernas e influir en ellas, Dios parece dejar de lado el lenguaje de los signos externos extraordinarios para infundir su verdad directamente en las almas. Por eso, distribuye con más abundancia hoy día el don de una contemplación pura y simple. De este modo, la misericordia divina se hace más condescendiente y se pone a la altura de la pobreza espiritual de nuestro tiempo. La solicitud que Dios muestra, abajándose a nuestro nivel, se pone de manifiesto con una delicadeza entrañable en las mismas intervenciones extraordinarias. Las mismas visiones y locuciones que imparte revelan ciertamente su origen trascendente, por el peso que comportan y por sus efectos, pero son tan sencillas, tan humanas, tan cercanas a nosotros, por sus elementos constitutivos, que no nos asustan ni nos causan alarma alguna. A través de ellas, y haciéndose muy humano, Dios se abaja y se acerca más al alma, mostrándose a ella como Dios. Para revelarse a los hebreos, Dios se sirvió de la riqueza, para así grabar sus enseñanzas en su alma. Pero a Bernadette le habla en el Patois de los pastores de Lourdes y le contesta así, en ese dialecto, su pregunta, diciéndole que ella es la Inmaculada Concepción. Lo divino y lo humano, lo trascendente y ordinario, están tan maravillosamente integrados en los fenómenos místicos extraordinarios que la simple armonía resultante se vuelve señal inconfundible de su origen sobrenatural. Padre María Eugenio del Niño Jesús, Carmelita Descalzo. Soy hija de la Iglesia. Lector amigo, que has leído
y considerado en tu meditación los 2 volúmenes de esta obra, Un alma en Cristo, estas palabras de un sabio teólogo, místico contemporáneo, no te explican el tono de las locuciones de Dolores Ábalos y el eco de verdad y amor que ellas inspiran en tu corazón. Un sacerdote amigo.